No cabe duda para aquellos que conocen la realidad haitiana que aquí no hemos tenido una tradición de tolerancia democrática, ¿no? Y no tengo ninguna vergüenza en decir eso. Bueno, han pasado estos años y uno piensa que algunos pasos de avance se han dado, pero también el sistema político como que queda un poco trabado en el ejercicio de la democracia. Realmente los países amigos de Haití, los organismos internacionales han acudido con la pertancia, con la rapidez a aportar los recursos que necesita este país para desarrollarse. Que para Haití salir de la situación económica en la que está, cómo construir el Haití nuevo sin ayuda, sin los recursos financieros internacionales. Regalo un beso. Gracias, hermano. Como salesiano, usted se ha dado un político muy duro, porque me parece como que usted domina todas las artes de la seducción política. Contesto con ese abrazo de hermano. Ha sido un placer. Muchas gracias por recibirnos, por leernos. Le deseamos suerte a usted y a su país, a su hermano. Dicen que lo grave no es el pecado original, Y sino buen editor. De casi todos los canales, creo que nada más no gusta Lo que se mantiene defendiendo. los canales que trabajan para él. se pide un diálogo. Modernista. Señor embajador, y a ustedes todos, y en nombre de mis hermanos y hermanas de Haití, les deseo la más cordial bienvenida. Estoy a su orden. Bueno, han pasado estos años y uno piensa que algunos pasos de avance se han dado, pero también el sistema político como que queda un poco trabado en el ejercicio de la democracia. Nos gustaría ver su perspectiva de hacia dónde va el proceso político democrático de Haití, si estos acuerdos que se han implementado recientemente son... Gracias. Creo que, como tantos otros, sin la paz no se puede vivir en el país. Con la restauración de la democracia hemos visto la luz de la paz brillar otra vez en el país. Dado que antes de la restauración de la democracia hubo una violación sistemática de los derechos humanos, pues los ciudadanos no han podido ver esa paz. Desde que hemos regresado, hemos podido ver otra vez la libertad de palabra que va con la paz, la libertad y el respeto de los derechos humanos, todo eso que camina con la paz. Por eso, desde entonces, yo puedo decir que hay un paso muy importante hacia ese Estado de Derecho que queremos construir en el país. Segundo, hemos tenido un ejército de 7.000 soldados en un país donde por cada soldado habíamos 1.000 haitianos. Sin embargo, solamente 1.5 de médicos para cada 10.000 haitianos. Y el ejército tenía 40% del ingreso nacional. No era fácil concebir la paz con un ejército que estaba matando a los ciudadanos
mientras que tenían casi la mitad del ingreso nacional. Al tener hoy día, y eso desde 3 años, una policía que trata de respetar los derechos humanos, creo yo que eso también significa un segundo paso hacia ese Estado de Derecho que queremos construir. La justicia, lástima todavía, tenemos que hablar de un sistema podrido. No son todos los juicios, no son todos aquellos que trabajan en el sistema de justicia, pero como sistema no responde a la justicia que tantos quieren ver en el país. Así que la reforma del sistema judicial nos permitirá ver armonía entre policía y aquel sistema y los ciudadanos, para siempre consolidar esa paz que queremos construir en nuestra tierra. Presidente, ¿pero usted cree que es posible esa paz y ese camino hacia la democracia en Haití, que desde afuera uno lo que escucha de crisis política, un año y tanto sin posibilidad de constituir un gobierno y de elegir un primer ministro, dentro de ese limbo y sin un acuerdo de las fuerzas políticas? Claro que no cabe duda para aquellos que conocen la realidad haitiana que aquí no hemos tenido una tradición de tolerancia democrática, ¿no? Y no tengo ninguna vergüenza en decir eso, porque es la realidad. Hemos tenido más de 30 golpes de Estado en nuestra historia de pueblo. Una oligarquía manipulando el ejército pasaba de golpe de Estado a golpe de Estado. Es solamente en el año 1990 que hemos empezado a cultivar ese sentido de tolerancia democrática durante 7 meses para tener el último golpe de Estado en el año 91. Hemos empezado de nuevo con el regreso en el año 1994 a hacer pasos cultivando la tolerancia democrática para así consolidar la democracia. Pues de todo eso brota, a mi parecer, algo muy positivo. Es el hecho de que a través de discusión, debate, no hay armas como antes que por golpe de Estado pretenden resolver los problemas políticos, económicos y sociales. Para mí eso es muy positivo, porque eso quiere decir que estamos cultivando poco a poco ese sentido de tolerancia democrática. Y eso es indispensable para la paz. Pues 20 meses sin poder tener un gobierno no fue muy interesante. Pero lo que fue interesante es que no hubo ninguna intervención de armas para tener un gobierno. A lo largo del proceso de discusión, de debate, de diálogo, de negociación, hemos podido finalmente tener un gobierno y también un consejo electoral. Se esperaba que los recursos iban a fluir a Haití como una forma de contribuir a disminuir la pobreza y apuntar a la democracia. Realmente los países amigos de Haití, los organismos internacionales, han acudido con la pertanencia, con la rapidez, a aportar los recursos que necesita este país para desarrollarse. Yo creo que lo que fue positivo en ese cuadro de cooperación lo llamo político, no económico. Político porque hemos podido volver, hemos podido a través de ese proceso de diálogo seguir adelante, pues eso para mí fue un éxito político. En cuanto a la realidad económica, será más lento como proceso. Aquí
habrá que esperar más puentes de diálogo entre todos los sectores políticos de la sociedad civil, ricos y pobres, para así crear un cuadro social a través de la estabilidad política que pueda dar motivación para dinamizar la realidad económica. No es que no hubo cooperación económica, sino que en esas, digamos, condiciones no era tan fácil luchar en contra de la corrupción, por una parte. Lo que he podido hacer durante 7 meses en el año 91, limpiando poco a poco la función pública, según lo que la Constitución me permitió hacer. 3 años después no fue fácil porque han podido echar tierra en la comina, digamos así, pues hemos tenido que empezar de nuevo, lo que no era interesante, pero lo hemos hecho. La cooperación internacional en cuanto al cuadro económico es muy poco, no solamente para Haití, porque para el mundo entero representa lo que llaman la cooperación internacional a través de ayuda por los países, entre comillas, subdesarrollados, representa solamente 0.3% de las riquezas de los países económicamente desarrollados. Pues no es con el dinero que vendrá de afuera que ningún país va a resolver los problemas económicos. Necesitamos la cooperación, necesitamos ayuda, pero antes de todo, a mi parecer, cada país, como el mío, tendremos que hacer lo posible para preparar condiciones de modo que la cooperación económica pueda fertilizar. Contesto con una sonrisa, porque no creo que es verdad. Primero, aquí hay la libertad total para uno que quiere hablar, dice lo que quiere, y hay respeto total para la libertad de opinión. Cuando, por ejemplo, uno habla así, está diciendo que yo tengo razón, porque durante el tiempo de Duvalier, ¿quién se atrevía a hablar así sin tener miedo? Hoy, cada ciudadano haitiano tiene plena libertad para hablar, criticar y acusar a los actores políticos como a veces lo hacen, Es totalmente diverso. Es la paz y el respeto, no es la dictadura. Dice que no le gusta que hagan oposición. Bueno, creo que no hay democracia sin oposición. Una democracia camina con pluralidad política. Un partido político no puede hacer la democracia solo. Hay que tener diversos partidos políticos que respetan los juegos, las reglas del juego democrático, para así poder hablar de democracia. La oposición no solamente es necesaria, sino para mí indispensable para poder caminar en la democracia. Señor presidente, hay líderes haitianos que definen a su país como un callejón sin salida. Tengo respeto para la diversidad de opinión, pero tengo mi opinión propia. La mía es que hay futuro para mi país. Somos los haitianos que cristalizamos ese futuro con la cooperación de amigos y países amigos de mi país. O sea, si hoy día tratamos de investir en la educación, si estamos dinamizando ese futuro. Es verdad que todavía tenemos 85% de analfabetas,
pero digo siempre que son analfabetas, pero no son tontas. Son gentes muy inteligentes, campesinos, campesinas, que se fajan, que trabajan mucho, porque creen que con el trabajo pueden seguir, vivir y sobrevivir. La realidad económica es dramática. $250 se dicen como per cápita, no basta. Pero cuando nosotros haitianos miramos nuestra realidad, tratamos de ver lo que está pasando a través del mundo para así entender mejor nuestra situación. Hay 1.3 billones de personas humanas en el mundo, 1.3 billones, que viven con menos de $1 americano al día. ¿Cómo una persona humana puede vivir con menos de $1 al día? Y son muchos que se encuentran en esa situación. Pues cuando aquí hay la miseria económica, tratamos de ver cómo explotar la riqueza humana que tenemos, la riqueza cultural, para así seguir siendo sujetos de nuestra historia y jamás objetos. Creo que si hay la voluntad política, además de la riqueza humana y cultural que tenemos, Haití va a salvarse y estamos propio en ese proceso de salvación. No es una persona humana que puede salvar al país. Somos nosotros todos, ricos, pobres, los del sector privado, los del sector público, juntos construyendo puentes de diálogo a través de tolerancia. Poco a poco vamos a salir de ese paso. En el año 1960, los 20% de la población mundial que tenían 75% de las riquezas del mundo eran los más ricos. Hoy día, ese 20% de la población mundial tiene 85% de las riquezas mundiales. En ese mismo año, 1960, los 20% de la población mundial que fueron los más pobres tenían 2.3% de las riquezas mundiales. Hoy día tienen menos de 1.1%, pues baja. Pasa lo mismo para nosotros y quizás más todavía para nosotros que somos tan pobres económicamente, pues no vamos a seguir adelante, pensar que son los demás que vendrán a salvar a nuestra tierra. No, con los demás sí, pero antes de todo nosotros haitianos y haitianas. Y por eso que he dicho, hay pasos muy positivos a lo largo de esos 3 últimos años. No son las armas que están pretendiendo dar solución a través de golpe de Estado, muy positivo. Diálogo, muy positivo. Tolerancia, positivo. Es despacio, demasiado despacio, pero mejor ir despacio y llegar, lograr la meta. Y doy solamente un ejemplo. Antes, ¿qué hacían los que querían la dictadura en el país? Una vez que el presidente en aquel tiempo daba un orden, si uno no cumple con el orden, podían matarlo. Hoy día no es así y no tendrá que ser así porque ya se acabó ese modo de hacer. Mejor utilizar la paciencia y métodos pacíficos para reformar el sistema judicial, consolidar la democracia en vez de querer ir tan rápido utilizando viejos métodos de aquel tiempo de la dictadura. A veces la repetición puede molestar, pero a veces cuando la repetición es sincera, en vez de molestar, ayuda. No voy a cansar de repetir que para mí las dos repúblicas, la República de Santo Domingo y la República de Haití, focalizan
esa lindísima imagen del pájaro. Cada uno de nosotros somos una ala de ese pájaro. No hay posibilidad para mi país desarrollarse en la paz, en el respeto mutuo, sin contar con la República Dominicana. Contamos con ustedes porque creemos que cuando hay la paz en la República Dominicana, esa paz no puede que ayudarnos a crecer en la paz. Contamos con ustedes porque creemos que si hay el desarrollo económico de la República Dominicana, será bien para los hermanos dominicanos y las hermanas dominicanas, como cuando hay desarrollo económico en mi país, será bien tanto para nosotros como para ustedes y viceversa. ¿Por qué? Porque compartimos la misma isla, compartimos esa tierra que puede ser cada día más bella. Será más bella en la medida de que yo sigo respetando a mis hermanos dominicanos, a mis hermanas dominicanas, y lo mismo. Y es posible y lo estamos haciendo. No vamos a construir el futuro agarrándonos a un pasado que ya se ha pasado. El pasado es pasado. El futuro está en nuestras manos y juntos podemos crear condiciones para que el futuro sea rico y lindo, y eso es mi fe. Tengo fe en el hombre, tengo fe en la mujer, tengo fe en el ser humano, y para mí el futuro será lo que nosotros, dominicanos y haitianos, queremos hacer de él. Ha oído y ha leído su pensamiento, pero resulta que dicen que parece que el poder a usted lo ha cogido demasiado en serio el poder. Dicen como que usted cree ahora un poco una cierta dosis de temor y de utilizar a las masas un poco como que necesitan las masas siempre algún caudillo que le infunda un poco de sentimiento como de deidad. Es decir, está cambiando sus criterios ideológicos, el poder lo ha transformado. Dicen que usted el poder sigue siendo el poder en este momento. Yo creo que cuando uno trata de vivir sinceramente en el amor, no es tan difícil para hombres y mujeres que no han ido a la escuela o que han ido a la escuela darse cuenta de qué lenguaje se trata, el lenguaje de la verdad o el lenguaje de la mentira. Las raíces de mi fe cristiana hacen de mí una persona que quiere seguir viviendo en el amor. El amor al hombre y a la mujer puede alimentar toda mi vida. Si los haitianos, las masas, la mayoría del pueblo se da cuenta de que estoy jugando con la palabra amor, son ellos mismos que serán los primeros a ver la mentira y a aislarse de mí. Tengo bastante pruebas en esa convivencia, en esa comunión con el pueblo, para decirme que podemos seguir viviendo y amando. Primero, ¿cómo uno va a explicarse que en el año 1990 tantos haitianos han decidido de votar para nosotros y llegar al palacio como presidente en esas condiciones? Veían esa vibración de verdad y de amor, veían esa comunión, nuestra voluntad de que tengan pan, escuela, salud, paz, en todo, en el sentido pleno de la palabra. ¿Cómo uno va a explicarse que 3 años después del golpe del año 91,
tantos han preferido morir, más de 5,000. Y aquí en Puerto Príncipe a veces dicen que puercos estaban comiendo unos de esos cuerpos matados por el ejército. Sin embargo, a pesar del dolor de ese drama, han preferido seguir muriendo para nuestro regreso. Eso para mí fue fuerte. Dicen es ahora, porque antes fue así. Ahora estamos observando lo mismo. Es el mismo pueblo que nos ha votado, que ha sufrido tanto durante los 3 años del exilio, que sigue hoy día pidiendo que nosotros de nuevo les acompañemos a través de la política. Aquí, en esa casa donde nos encontramos, hay más de 100,000 personas que a lo largo de esos 3 años siguen llegando, ver con sus ojos, participar. Cuando, por ejemplo, las estructuras de cooperativas que existen aquí permiten que hay miles y miles de jóvenes que pueden comprar los libros para ir a la escuela con solamente la mitad del precio, eso no es discurso, es testimonio de amor. Primero. Segundo, cuando aún campesinos pueden llegar aquí, comprar 2 pequeños puercos por solamente $70 en vez de $180 afuera, y eso se llama cooperativa, compromiso a través del amor para uno caminar juntos. Cuando miles y miles de niños pueden comprar juegos y tantas otras cosas a través de esa estructura de cooperativa, eso nos conduce directamente al país Bangladesh, donde el modelo Grameen Bank no es diferente de lo que tratamos de hacer aquí. Todo eso para decir que los 400 niños que hace 14 años vengan de las calles y juntos somos una familia donde compartimos la educación, el respeto y el amor, son casos concretos. Nosotros aquí, por ejemplo, hay una escuela donde uno paga más o menos la mitad de lo que paga afuera para aprender o español o inglés. Todo eso es posible porque hay en la base nuestra fe cristiana. Bajo la luz del Evangelio, los Actos de los Apóstoles, el capítulo 4, versículo 32, donde dicen que la primera comunidad cristiana tenía una fe y ponían en común lo que tenían. Hay cristianos ricos que viven afuera del país como dentro del país. Hay hombres y mujeres de buena fe que comparten lo que tienen con la comunidad que queremos construir, y mientras que seguimos caminando a través de ese amor con actos concretos, tengo la certeza de que la mayoría del pueblo haitiano que quiere vivir en comunión de amor seguirá diciendo solamente lo que ven. Hoy día, si tenemos frente más de 100,000 personas que el día 16 de diciembre del año pasado han caminado del centro de la ciudad hacia acá. No es algo que uno ve en el sueño, fue en la realidad que todo el día 16 de diciembre del año 1998, miles y miles y miles han tenido que caminar más de 6 horas celebrando esa misma fe, la fe política que hemos visto en el año 1990 a través de las elecciones. Pues una cosa es lo que un político puede decir, otra cosa puede ser lo que un pueblo puede decir. Lo que dice el pueblo es que tenemos que seguir creciendo en el amor, y eso es lo que alimenta mi fe
mi fe político, mi fe social, mi fe de hombre también que cree en Dios. Pues aquí es la realidad, por eso hablo de ese modo. Que para gobernar había que contar con la iglesia, con los sectores empresariales y con el ejército. De esa mesa de tres patas, ustedes afortunadamente ya no disponen del ejército. Pero ¿cómo se garantizaría la gobernabilidad de un gobierno presidido por usted si no cuenta con el apoyo de la iglesia, no cuenta con el apoyo de los sectores empresariales, los que están llamados a invertir para estimular el desarrollo? Dinamizando ese diálogo con todos los haitianos, con todo ese sector empresarial. Y para mí eso es indispensable. Aquí 1% de la población tiene más o menos la mitad de las riquezas del país. ¿Cómo uno puede pretender dinamizar la economía haitiana sin contar con ellos? Tenemos que contar con ellos y lo estamos haciendo. Ellos tienen que contar conmigo como yo tengo que contar con ellos, porque son haitianos juntos que podemos crear ese país o construir ese país tan querido. La iglesia es lo mismo. En mi casa recibo obispos, sacerdotes, monjas, pastores de la iglesia protestante, como tantos otros. Cuento con ellos como ellos tienen que contar conmigo. Y el ejemplo habla más que las palabras. Cuando he regresado en el país, soy yo que fui al cabo haitiano abriendo mis brazos con el amor y la sinceridad para decir públicamente, tanto a los obispos como a los demás, que yo soy el cristiano que sabe trascender, que sabe crecer en el amor, olvidando el pasado para así dinamizar el futuro. Yo hablo del amor, tengo que probar que el amor es más una realidad que una palabra. Hay un presidente en el país, es el presidente Preval. Lo respeto. Cuando tenemos que encontrarnos para hablar, nos encontramos, o en el palacio o en mi casa. Cuando hay que hablar por teléfono, lo hacemos. Cuando hay que mantener una distancia estratégica o necesaria, lo mantenemos. Pues creo así servir mi país tratando de respetar a mi presidente. Permítame decir lo que entiendo por cambio, de modo que quizás mi respuesta sea más clara. El cambio es dinámico, el cambio es dialéctico, el cambio interpela más de una persona. A veces es una persona y su realidad, a veces es una persona y otras personas. Si yo cambio mientras que el otro no cambia, puede ser que el otro no se dé cuenta de mi cambio y viceversa. En ese cuadro, sí, yo soy un ser humano y cada día tendré que mejorarme para así crecer. El crecimiento implica cambio. El cambio implica progreso, éxito. En ese sentido, sí, yo soy la misma persona, con la misma fe, creciendo cada día, de modo que mi fe en el hombre, como lo he dicho, mi fe en Dios, mi fe en mi tierra, mi fe en mi país, crezca. Y eso implica un cambio positivo y científico. Usted tiene mucha fe en su país y de hecho es el más optimista de las personas. Yo digo eso, desde hace 10 años, por ejemplo, que estamos envueltos en la onda de la crisis, pero que se dice, se haya llegado a decir que para Haití salir de la situación económica en la que está, cómo construir el Haití nuevo sin ayuda, sin los recursos financieros internacionales y con una tan limitada participación de la riqueza local. Así es. Hoy día a través del mundo hay 358 personas que tienen más dinero que la mitad de la población mundial. Cuando leímos informes
que hablan de estrategias para salir de la pobreza a nivel del mundo dicen, y aún las Naciones Unidas lo dicen también, que solamente 1% del PIB o GDP internacional, más 2 hasta 3% de las riquezas de los países las más ricas, para investir cada año en el humano, con eso saldremos de la pobreza durante los primeros años del próximo siglo. Eso representa 83 billones de dólares que tendrían que investir en el hombre a través del mundo al año. Pero esa riqueza es la de 43 países subdesarrollados económicamente, pero es también la riqueza de las 7 personas las más ricas del mundo. Pues hay un camino para salir de esa situación. El camino que pasa por la voluntad política. Una vez que haya la voluntad política a nivel internacional o a nivel nacional, podremos utilizar lo que existe para así salir de esa pobreza. En el caso haitiano, yo tengo fe de que si seguimos cultivando esa tolerancia política, vamos a mantener la estabilidad política que es indispensable para todo crecimiento económico. Eso es mi fe. Por eso, cuando hablo de situación económica que es tan dramática de mi país, veo lo que existe a través del mundo y veo lo que existe a través de mi país. La realidad neoliberal hace sí que todos los gobiernos de nuestro continente son más débiles que hace 10 años. ¿Por qué? Porque tienen menos posibilidades económicas para dinamizar la educación y la salud. En ese sentido, veo la necesidad del diálogo entre hombres y hombres, además de la paz política. Tendremos que tener consenso para dinamizar una economía que irá más allá de fronteras nacionales, porque se trata del mundo. Si decía que hay 358 personas en el mundo que tienen más dinero que la mitad de la población mundial, eso quiere decir que tenemos que contar con una fuerza económica que es poderosa. Y la mejor manera de contar con una fuerza como tal es a través del diálogo. ¿Por qué? Porque me imagino un banco, que sea el Banco Mundial, que sea un banco haitiano, que sea un banco dominicano. Me imagino que un banco que se encuentra en un ambiente, en un clima social de paz. Ese banco va a sentirse feliz, porque la paz es indispensable para cada uno trabajar, salir de casa, llegar en el banco. Me imagino que hay esa paz. Esa paz va a motivar a tantos otros para investir. Yo saludo a la clase económica de Santo Domingo que quiere su tierra, que pone su dinero en el comercio dominicano. Para mí, desde que yo vivía en Santo Domingo, fue siempre algo que me llamó la atención y que fue muy positivo en mis ojos. Hoy día sigo viendo también que es positivo. Por eso creo que, para contestar en breves palabras, sí creo en mi país. Sí creo con certeza de que podemos salir de la pobreza crónica si hay esa paz política, ese diálogo y esa tolerancia entre nosotros, porque los medios existen. Basta que haya la voluntad política, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Sustento, porque da la impresión que es muy débil el acuerdo que hay. Sí. Para mí, como lo he mencionado, hay 2 pasos muy positivos que últimamente hemos hecho como pueblo, como país. El primero es el Consejo Electoral, el segundo es el gobierno. Por el simple hecho que tenemos un Consejo Electoral y un gobierno, ya para mí lo considero como muy positivo. Ahora, ¿es débil? Sí, es débil.
pero más tenemos la conciencia que es débil, más tenemos la responsabilidad de pasar por el diálogo, por el compromiso. Por ejemplo, en cuanto a las elecciones del día 6 de abril, hace 2 años, claro que hay que tener diálogo alrededor de ese asunto. Fue publicado en el periódico oficial, Le Moniteur del país. Pues ninguno, empezando conmigo, no tenemos el derecho de borrar con la palabra lo que ha sido publicado por el periódico Le Moniteur. Eso es un punto. Segundo, hubo 3 abogados elegidos, nombrados por el presidente, que tenían que trabajar ese asunto. Bueno, me imagino que a través del camino legal y con el diálogo vamos a lograr un compromiso, siempre en el cuadro legal. A mi parecer, eso se puede hacer. En cuanto al gobierno, el ángulo político ha sido abierto y son diversos ramos políticos que podemos ver a través del gobierno. Eso refleja lo que hemos hecho hace 3 años. Hace 3 años, ¿qué hemos hecho? Yo soy yo. Con los demás juntos hemos decidido integrar en mi primer gobierno después del regreso casi todos los partidos políticos, incluso un ministro que fue ya ministro sobre el gobierno de facto. El ministro de los trabajos públicos ha sido uno que fue ya antes ministro durante los gobiernos de facto, porque en aquel tiempo quería dar, no a través de la palabra, sino a través de actos, mi voluntad de gobernar con los partidos políticos, mi voluntad de crear ese consenso nacional para así ver haitianos y haitianas juntos salvando el país. Hoy día creo que esa imagen de pluralidad a través del gobierno es frágil y es natural que sea frágil. Basta que haya siempre la voluntad de diálogo, de tolerancia, para proteger la fragilidad del acuerdo y llegar hacia las próximas elecciones. Una vez que este año tengamos elecciones, ya la democracia va a ganar, porque en aquel momento tendremos el Parlamento completo. Yo soy muy feliz cuando veo el trabajo de la comisión mixta, donde mis hermanos dominicanos y mis hermanos haitianos juntos, a través del diálogo, tratan de ver cómo pueden mantener mejor condición, paz, estabilidad por ambos países. Estoy muy feliz cuando vi que mi presidente, el presidente Preval, fue a visitar la República Dominicana y que el presidente Fernández llegó aquí a visitarnos. Para mí son pasos históricos donde podemos ver la voluntad de 2 presidentes, de 2 gobiernos, 2 pueblos, seguir no mirando atrás, sino mirando el futuro y a través de esa comisión mixta tratando de ver cómo cada día tanto la República Dominicana como la República Haitiana pueden sentirse felices a través de ese caminar. No es en un día, no es en un encuentro que vamos a resolver todos los problemas. Son a través de encuentros que esa comisión, a mi parecer, logrará mejorar y brindar lo que queremos ver todos, armonía entre nosotros. Yo creo que eso refleja el deseo y la voluntad de aquellos que han tomado la decisión de retirarse para formar o un partido político o una organización social o política. Segundo, yo creo que es una buena oportunidad para mí seguir respetando la voluntad de cada uno que ha querido
retirarse. Como lo he dicho, no hay la democracia sin la oposición. Y cuando uno se retira no es que es parte de una oposición. Uno puede retirarse para así crecer a partir de su propia organización o partido político sin estar necesariamente en oposición a tal o tal partido. Si hay oposición, hay posibilidad de dinamizar la democracia. Si hay separación, una vez que hay diálogo y respeto, hay también posibilidad de dinamizar la democracia. Pues para mí no hay ningún problema cuando veo que fulano quiere tener su partido y lo tiene. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? A mi parecer, si fulano piensa que así será mejor, tengo que respetarlo. ¿Por qué? No lo sé. Tendría que preguntar a cada uno para saber cuál es la verdadera razón. Y no quiero juzgar o pretender adivinar la razón. A mi parecer, es natural también en cualquier país donde hay solamente unos años desde que han empezado a experimentar la libertad total, plena de vivir en democracia. ¿Por qué? Antes con los Duvalier, partidos políticos fueron casi inexistentes. Después, sí, hemos visto un montón de partidos políticos en el año 1986, un montón de candidatos a la presidencia, que es la expresión casi natural de todo país después de la dictadura que ha durado tantos años. Hoy día quizás es la misma realidad donde vemos la posibilidad de expresar su libertad total, plena, a través de un partido político. Y por eso que no es una sorpresa para nosotros cuando hay elección al ver a tantos candidatos a la presidencia. El país el más poderoso del mundo es los Estados Unidos. Cuando hay elección son pocos los que se presentan como candidatos a la presidencia. No es que tenemos que hacer lo mismo, pero eso nos dice que quizás es porque los Estados Unidos tienen años y años en esa tradición democrática que no hay tantos partidos políticos como existe en otros países como el mío. Yo creo en el hombre. Yo creo que el hombre como sujeto de la historia puede siempre dinamizar la armonía, la paz, la unidad. Yo creo que un hombre que quiere mejorar el futuro no tiene razón de mirar atrás o siempre mirar atrás. ¿Por qué? Porque mirando adelante, con la voluntad de dinamizar la paz, hay más posibilidad de lograr la meta. En ese sentido, tanto el presidente Balaguer, que fue su presidente, como el actual presidente, el presidente Fernández, son hombres que tienen su sitio en mi corazón donde hay amor por hombres, mujeres, ser humano. Y con ellos, con los demás ciudadanos dominicanos, quiero seguir mirando esa imagen del pájaro que cristaliza las dos repúblicas. Juntos podemos crear la paz y alimentar esa paz para la generación futura. Hay dos extremas que quiero evitar: la hipocresía política y la obsesión política. Por la hipocresía política, uno podría pretender que no hay posibilidad para mí volver a la presidencia. Por la obsesión política, uno podría decir que hay que volver a la presidencia. Yo estaba hablando de comunión, estoy en comunión con mis hermanos y mis hermanas. Y cuando uno vive en comunión con tantos pobres, con tantas madres de familia que sueñan con el pan de cada día por los niños, que sueñan con el medicamento por los que están enfermos, etc., yo creo que eso sí
es mi preocupación. ¿Cómo servir a tantas personas que necesitan escuela, pan, paz, salud? ¿Cómo ser siempre al servicio de ellos? Como sacerdote en aquel tiempo lo estaba haciendo. Luego llegó la política, la presidencia. Hoy día estoy haciendo casi lo mismo de lo que yo estaba haciendo como sacerdote. Cada día tengo que buscar pan por 400 chicos de las calles, como lo estaba haciendo hace 14 años. En tantas personas que me mandan cartas, cómo no mentir, cómo contestar, cómo compartir esa miseria. Yo me siento viviendo en pecado social cuando como si no pienso en el pan para aquellos que lo necesitan. Si vivo en esa comunión, no pretendo que el año próximo esa comunión no me va a pedir lo que ya me han pedido hace 9 años, ser candidato a la presidencia. Es posible. No hay una decisión firme, pero sí que es posible.